Muy buen día, mis queridos suscriptores. En esta ocasión les traemos un tema por más importante para la historia de nuestro país. Nos referimos al natalicio de Benito Juárez. Acompáñanos. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Galatao, Oaxaca. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García, ambos de origen zapoteco, quienes morirían cuando él solo tenía 3 años de edad. Esto trajo como consecuencia que junto con sus hermanas María Josefa y Rosa quedaran bajo el amparo de sus abuelos paternos y años más tarde de su tío Bernardino Juárez. Desde pequeño trabajó como peón y pastor de ovejas hasta la edad de 12 años. Gracias a su tío Bernardino pudo aprender lo básico sobre el español. Sin embargo, la inexistencia de escuelas en su población fueron un primer impedimento para que se pudiera seguir preparando académicamente. A la edad de 13 años, decidió irse a vivir a la ciudad de Oaxaca, con el firme propósito de educarse, aunque hay relatos que mencionan que el verdadero motivo de su huida fue que perdió unas ovejas y con tal de evitar el castigo decidió marcharse. A su llegada a Oaxaca, pidió hospedaje a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera en la casa de un comerciante llamado Antonio Maza. Con la aprobación de este, Juárez comenzó a trabajar, realizando labores en la granja del lugar. Cabe mencionar que años más tarde, la hija adoptiva de este comerciante, llamada Margarita Maza, se convertiría en la esposa de Juárez, matrimoniándose con ella por la iglesia, lo que nos lleva a deducir que Juárez no era antirreligioso, sino anticlerical. Al momento de matrimoniarse, él tenía 37 años y ella 17. Con el paso del tiempo, Juárez conocería al sacerdote Antonio Salanueva, de quien se volvería aprendiz y posteriormente sería enviado a la escuela real, donde sufriría de fuertes regaños por su escritura deficiente. Y de constantes actos de discriminación, al no ser considerado un niño decente. Esto debido a su origen pobre e indígena. A pesar de estos obstáculos, Juárez no se rindió y le solicitó a Salanueva lo ingresara al seminario de Santa Cruz, donde estudiaría gramática latina. Es importante mencionar que Juárez se negó a estudiar teología moral, ya que él no quería seguir el camino del sacerdocio. En 1824 siguió estudiando latín, teología, filosofía y derecho, esto último contra la voluntad de su mentor. La carrera política de Juárez comenzó en Oaxaca. Sin embargo, en 1855 fue nombrado ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos en el gobierno interino del presidente de la República, Juan Álvarez. Durante este tiempo se encargó de expedir la llamada Ley Juárez, que buscaba impedir que tanto tribunales eclesiásticos como militares intervinieran en asuntos de orden civil, y a su vez la creación de tribunales civiles que podían enjuiciar a miembros del clero o del ejército. Esto en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Un 10 de diciembre de 1855, Ignacio de Comonfort sería nombrado presidente de la República. Durante este tiempo se proclamó otra de las llamadas leyes de reforma. Nos referimos a la ley Lerdo. Esta ley invocaba la desamortización de los bienes eclesiásticos. Ante esto, tanto el clero como el ejército pedían fuerza y presencia política. En 1856 fue nombrado gobernador de Oaxaca, para 1857 secretario de gobierno a nivel federal y posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos también que durante ese año, en 1857, se promulgó una nueva constitución, la cual buscaba garantizar de manera efectiva la protección a las garantías individuales de los ciudadanos. Como consecuencia, estallaría un nuevo conflicto armado, encabezado por el conservador militar Félix María Zuluaga, quien buscaba la derogación de dicha constitución. A este conflicto se le conoce como las guerras de reforma. Consecuencia de estos disturbios, Ignacio de Comonfort se vio obligado a huir del país en los primeros días de enero de 1858. Por lo tanto, Benito Juárez llegaba a la presidencia del país por mandato constitucional, que dictaba que en ausencia del presidente de la República sería el presidente de la Suprema Corte quien asumiría el cargo. En conclusión, Juárez llegaba a la presidencia no por el voto popular del pueblo, sino por mandato legal. Es importante mencionar que Benito Juárez gobernó México durante 14 años ininterrumpidos, entre 1858 y 1872. Se llega a mencionar que Juárez no era un defensor de los indígenas, pues nunca quiso tratarlos de una manera especial.
Inclusive, durante las guerras de Reforma, se dice que los indígenas eran los primeros en ir en la línea de batalla. De manera errónea, le podemos atribuir a Juárez la creación y promulgación de las leyes de reforma, cuando en realidad fueron creadas por varios personajes políticos, entre ellos Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio de Comonfort, Juana Álvarez y José María Iglesias, entre otros. En 1858, Benito Juárez se negó a pagar la deuda externa que tenía con otros países, entre ellos España, Inglaterra y Francia, siendo este último quien por órdenes de Napoleón III invadiría militarmente a México entre 1861 y 1867. De 1864 a 1867, Maximiliano de Habsburgo gobernó México, a lo cual tenemos que mencionar que Juárez nunca conoció en persona a Maximiliano hasta que éste ya estaba muerto. Inclusive hay cronistas y biógrafos de la época que aseguran que Juárez vivía acomplejado con Maximiliano, puesto que éste medía 1,90, mientras que Juárez solamente medía 1,37. El rumor anterior surgiría cuando Juárez, al observar el cadáver de su rival político, el presidente exclamó: «Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas». Sin duda alguna, la frase por la que recordamos a Juárez hoy en día dice: «Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». Sin embargo, esta no es propia del expresidente mexicano, sino que fue pronunciada por el filósofo alemán Immanuel Kant en su ensayo La paz perpetua. Existe un diploma que deja como evidencia que una logia del rito de Memphis en Marsella, Francia, reconoció a Juárez como un masón de grado 18º en 1870. Clemente Vázquez afirma que fue declarado miembro superior de la masonería francesa. Benito Juárez murió a la edad de 66 años, el 18 de julio de 1872, a consecuencia de problemas en el corazón. Su muerte vino a impedir que Juárez gobernara durante 4 años más, tomando su lugar Sebastián Lerdo de Tejada. Tras su fallecimiento, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas. Sin duda alguna, Benito Juárez es un personaje controvertido hasta nuestros días, odiado por unos, amados por otros. Pero sin duda alguna es importante recordar el legado que Juárez dejó en la historia de nuestro país. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el video, qué opinión tienes acerca del personaje, y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Nos vemos la próxima.